yo pensaba que el tener una relación con el Señor, el hablar continuamente con el Señor, el intimar con el Señor, te da esa capacidad de escucharlo sensiblemente y entender lo que estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal y tengo que sacarlo. ¿Sí? No hace falta que le pregunte a un pastor o a un hermano más crecido. Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos que cuando pensamos más de una vez una cosa que tenemos que hacer es porque no está bien. Y si lo pensamos más de una vez y encima lo preguntamos y lo repreguntamos y le mandamos un mensaje a una amiga, le mandamos un mensaje al pastor, es como que estamos queriendo que a la fuerza funcione, ¿sí? Y en realidad es la primera voz. Yo siempre digo que cuando escuchás la segunda ya te estás equivocando, en la tercera y la cuarta ya derrapaste, ¿sí? Hoy tenemos un entendimiento mucho más fiel de la palabra, no diciendo que lo antiguo estuvo mal, sino que hoy entendemos con una mayor claridad, tenemos mayor cantidad de aportes, ya sea en bibliografía, en internet, en las predicaciones, el acceso. Hoy a través de la pandemia nos dio un acceso importante al Zoom, entonces podemos participar de cursos, de programas y de un montón de cosas, quizás en otro lado del mundo, que nos ayudan al crecimiento. A veces, no es mi caso porque no tengo TikTok, por ejemplo, pero hay gente que se pasa horas y horas mirando TikTok, cuando en realidad podrías ponerte a mirar algo que es más enriquecedor para que la persona de Cristo crezca en tu vida, ¿sí? No está mal, las redes no están mal, forman parte de esta nueva era, pero forma parte también de nosotros el prepararnos, ¿sí? El hacer que el Señor crezca. ¿Cómo te preparas? Haciendo que esa misma palabra que vos siempre leíste, hoy tome otra vida, hoy tome otra luz, otra visión, que me diga, wow, hoy leo esto y después de leerlo por 20 años, me siento que entiendo otra cosa completamente distinta. A eso es a lo que me quiero referir. Porque decía que nos estamos exponiendo a una nueva visión de la palabra y a una nueva forma de ver y entender. Porque vamos a poder detectar lo que el Señor a veces nunca nos pidió, ¿sí? También se trata mucho del servicio, de que a veces nos llenamos en el servicio y no nos dejamos momentos para estar a solas con el Señor, para escuchar al Señor. No nos llenemos de actividades, no solamente afuera, sino dentro de la congregación. Lo que hagamos hay que hacerlo con conciencia, a conciencia, ¿sí? Y dejar que el Señor vaya de a poco trabajando y hablándonos. No está malo frenar un poco. Recordemos que sí, una de las mejores cualidades de esta época es el acelerarnos, el hacer todo rápido, el tener todo ya, el querer ya para ayer todo lo que queríamos mañana y cosas por el estilo. Pero hay una cosa que nunca podés acelerar, que es el tiempo, que son las horas, que es la vida que el Señor te dio. Y es tu administración. Mientras más la aceleres, más te desgastas vos. O sea, porque las horas no van a pasar rápido y el Señor no te va a venir a buscar más rápido. Las horas las acelerás vos y es donde vienen todos los problemas de salud. Porque las horas son las horas, los días son los días y el tiempo del Señor para tu vida no lo sabés, ¿sí? Los otros días fue el cumpleaños de mi papá y yo lo saludé y me dijo, aprovechame porque no sé cuánto tiempo me vas a tener. Y yo antes pensaba eso, que cuando uno iba a saludar a una persona más grande, lo tengo que disfrutar ahora, porque no sé cuánto tiempo lo voy a tener. Entonces yo lo miro y le digo, no sé tampoco cuánto tiempo vos me vas a tener a mí, en realidad. Porque no sé si te vas a ir vos antes o primero yo, ¿sí? Y no lo digo con angustia, lo decimos sabiendo que el Señor es el dueño de nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, a veces nos sentimos con la capacidad de decir, yo voy a vivir 80, 90 años y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy a proyectar. El tiempo es del Señor. Y a veces eso también está mal hecho. Eso de querer imponerme en que voy a vivir una eternidad y que no dejo que el Señor haga de mi vida lo que Él quiere, me mantenga el tiempo que quiera y trabaje conmigo de la manera que quiera. Y por eso son los enojos a veces, ¿no? Que perdemos familia y nos enojamos, que no llegamos a hacer otras cosas y nos enojamos, que rendimos mal y nos enojamos. Es del Señor, realmente. Todo lo que tenemos es del Señor y no hay nada que podamos hacer para cambiar los tiempos de Dios. Simplemente disfrutar de esto que nos dio, que es un pasaje
por esta vida, ¿no? También anoté que el hombre tiene dilemas, que quiere respuestas, pero que no quiere ser enseñado, no quiere ser disciplinado, ¿sí? A veces pensamos que queremos resolver las cosas, y le pedimos al Señor que nos oriente, que nos diga que podamos hacerlo, pero no queremos ser disciplinados, no queremos hacer la carrera del deportista, no queremos esforzarnos en estudiar, ¿sí? Frizamos los profesores y rogamos que se enfermen para no rendir, cuando en realidad nuestra función es otra, es lo que tenemos que hacer, lo hacemos a conciencia para un fin, ¿sí? Hace un tiempito estuvimos hablando también de que nuestras vidas son manos y los guantes, y los comparamos con los instrumentos, el instrumento que somos en donde Dios nos pone, ¿sí? Donde Dios te puso, en la profesión, en el oficio, en el trabajo que te puso, ahí sos útil. Y aunque sea para el cambio de una persona, vale la pena. Para que aunque sea uno conozca, vale la pena, ¿sí? Les pido que me acompañen en Jeremías 33:3, que lo deben conocer todos, súper conocido. Y dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces pienso, ¿cómo vamos a pedirle al Señor que nos responda y cómo vamos a clamar si no tenemos tiempo para hacerlo? Si no le dejamos tiempo, si no le damos ni siquiera el 10% del día para que nos escuche, o simplemente para estar en comunión con Él. No hace falta que nos sentemos 10 minutos a hablar con Él, 20 minutos, 1 hora, sino tener una constante comunión todo el día. Entonces, si clamamos y si le decimos a papá, clama a mí, Él dice, clama a mí, yo te responderé, es como un padre a un hijo, cuando le pedimos algo a papá y somos chicos. Si se lo pedimos, Él sabe que nos lo puede dar. Sabe si es bueno o si es malo y en qué tiempo me lo va a dar. Pero si lo tratamos como papá, tenemos que entender que Él es papá y que Él es el soberano y que Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? La manera que Dios tiene de respondernos es enseñarnos, y la pregunta es qué tipo de enseñanzas estamos dispuestos a estar expuestos. ¿Cuál es la voz que se lleva toda tu atención? ¿Qué pensamiento se lleva toda tu atención? No es que el Espíritu Santo sea deficiente en nosotros, porque a veces pensamos que tenemos poca fe o que el Espíritu Santo no es suficiente, sino que a veces no encuentra el ambiente propicio, ¿sí? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero a veces no encuentra el ambiente, el terreno propicio para desarrollar lo que está necesitando hacer en tu vida. Y a veces es justamente por los ruidos, por los muchos ruidos, ¿sí? Nos estamos exponiendo, dijimos, a enseñanzas que no son correctas, a voces que no son correctas, y Él no encuentra una materia prima para hacernos recordar lo que Dios nos estuvo enseñando todo este tiempo, que estamos aprendiendo, ¿sí? Y creo que también se relaciona, porque sí se relaciona con, como les decía recién, con la imagen paterna, ¿sí? Cuando entendemos que nuestro papá es el Señor y le clamamos a Abba Padre y no le reconocemos, es como si fuese un padre terrenal, ¿sí? Es lo mismo, si lo tenés o no lo tenés, o si lo aprovechaste o si otra persona funcionó como papá. Muchas veces funcionan los abuelos, los tíos, pero siempre hay una palabra superior a la que vos reaccionás, ¿sí? El error que cometa, ¿sí? Porque muchas veces pensamos, si me hubiese tocado otro papá. Y bueno, hay otros padres que son mejores o peores. Pero bueno, a vos te tocó el que el Señor quiso que te toque. ¿Por qué? Conforme a un propósito, conforme a un crecimiento. Conforme a una enseñanza que hoy, siendo grande, entendés por qué. Por lo menos es lo entendido por mí. Yo tengo el padre que tengo porque necesitaba tenerlo, porque necesitaba esa disciplina, porque necesitaba esa corrección, porque necesitaba todo lo que Él me dio. ¿Necesitaba más? Sí, quizás sí. Y también necesitaba menos, ¿sí? Quizás necesitaba menos. A veces eran disciplinas muy duras, pero las aceptaba y entendía. No eran disciplinas de golpes, eran disciplinas de tiempo, de encierro. Mi papá tenía la técnica de que te encerraba. O sea, a mí por lo menos.
Una sola vez me llevé una materia en el secundario, fue la única vez, y creo que era un 5 de diciembre cuando le conté, y me dijo, bueno, hasta el 5 de marzo vas a estar encerrada. Y yo no dije nada, porque realmente me lo merecía. Sentía que me lo merecía, de nunca haberme llevado ninguna materia y para mí era una deshonra, ¿no? Pero bueno, lo acepté, me visitaba todos los días en la habitación, yo obviamente estudiando todo el tiempo, y agradezco esa disciplina, la agradezco de verdad. Los otros días le contaba, me acuerdo a quién le contaba que, creo que los chicos que estaban en casa, que también en el último año de facultad me tocó cursar con una compañera que la conocía desde que habíamos empezado y que tenía trastornos de alimentación y siempre sufrió, entonces tenía altibajos en la facultad y hacía materias, otras no y así. Pero el año que nos tocó cursar quinto, yo estaba recontenta porque tenía una compañera que conocía de toda la vida, éramos compañeras de equipo, así que teníamos que repartir los trabajos. Mi compañera cae muy mal, la encuentran en coma en la casa, entonces la internan en Aluba, en Buenos Aires, por un trastorno alimenticio. Entonces yo, desesperada, digo, ¿qué hago? Y le fui a decir a una profe, le digo, ¿qué hago? Porque mi compañera no está. Haces el trabajo de tu compañera, me dijo. Y yo sentí que era mi papá, otra vez. Porque dije, mi papá sería igual, me diría hacerlo doble. Así que fue todo doble. No me acuerdo a quién le contaba. Que teníamos que hacer 15 extracciones, yo hacía 30, tenía que hacer 10 tratamientos de conducto, yo hacía 20, y era todo así, el doble, el doble, el doble, el doble, para cumplir con las exigencias mínimas de ese año. Y ¿sabe qué? La vez pasada me acordé de la profe porque la vi en una foto, la busqué en internet y le escribí y le dije, la verdad que te agradezco tanto las veces que me hiciste llorar, que me gritaste, que me dijiste, no llegás, no llegás, no llegás, porque yo lloré y sufrí un montón, pero entendí un montón y entendí de la exigencia, entendí del esfuerzo y entendí lo bueno que es que alguien te esté disciplinando a esa velocidad. Es como cuando uno se entrena para una competencia y el profe está todo el tiempo, dale que vos podés, dale que vos podés. Te estimulan a que vos sigas y así hace papá. Papá te dice, vos podés. Mi papá tenía un dicho que me decía, si los otros pueden, vos podés. No me digas que no podés, capaz que podés otro ritmo, otra velocidad, pero podés. Y tiene razón, tenía razón y tiene razón. Si los demás pueden, vos podés. Hoy yo lo uso con mis hijos, si los demás pueden, vos podés. A mí me sirvió, a ellos también les va a servir, ¿sí? Entonces, qué importante que es mantener una relación con papá y entender lo mucho que lo tuviste o lo poco que lo tuviste, porque algunos lo tuvieron poco, pero entender que toda esa enseñanza que te dejó venía de parte de nuestro padre, de nuestro papito querido, ¿sí? Porque él nos gesta en la panza de mamá, él desarrolla nuestra vida, él desarrolla nuestros órganos, él es el dueño de todo. Si no lo hubiese deseado, no hubiésemos nacido en ese seno familiar, ¿sí? Y a veces nos cuesta mucho entenderlo porque pasamos por cosas muy duras dentro de casa. Pero entender que la decisión y las cosas que papá nos enseña son importantes. Por más que no haya enseñado nada, también es importante. Porque también eso hace que vos dependas más de Dios. En tus carencias dependes mucho más de Dios. Y reconoces que no tenés un corazón de orfandad, que eso es lo otro a lo que quería llegar. ¿Qué es un corazón de orfandad? Aquel que se siente que no tiene un papá, ¿sí? Una cosa es sentirlo y otra cosa es tenerlo arraigado. Y a veces tenemos a papá y no lo sentimos. Y tenemos al Señor, pero no lo sentimos. Porque estamos orando y clamando siempre, pero ¿en qué sentido? No llamándolo, no reconociéndolo, no agradeciéndole. Estamos clamando porque necesito esto, necesito lo otro, me pasa esto, me pasa lo otro. Como si Dios no conociera lo que te duele, lo que te pasa, si va con vos. Si el Señor va con vos, reconoce lo que te duele, lo que te pasa, lo que te hicieron, lo que te molesta, lo que te falta, lo que tenés que terminar de pagar y no llegás, lo que te molestó, lo que estás luchando, la adicción a la que te cuesta dejar. O sea,
hay que reconocer que si estamos en un tiempo de una nueva visión de la palabra, lo único que nos toca es agradecer y no quejarnos más. Y no decir por qué me toca a mí, sino que hacerme cargo, encargarme de lo que son las cosas de las que tengo responsabilidad, ¿no? Quien tiene un encuentro con Dios como Padre nunca se separa de Él, porque Él es un Padre presente, aunque nosotros no lo tuvimos presente nunca, Él estuvo siempre igual. Y el tema es que nosotros tuvimos un encuentro o una enseñanza que no promocionaban al Dios verdadero, ¿sí? Aquel que tuvo un encuentro realmente con papá se da cuenta que nunca estuvo solo y que en todas sus decisiones el Señor también estuvo en el medio, buenas o malas. Y yo creo que en las malas el Señor sufre y ha sufrido porque nos desviamos un poquito del camino sin querer y después volvemos, ¿sí? No es que no lo tuvimos en cuenta, es que a veces nos pensamos que nadie nos ve. Nos pensamos que porque nos mandamos alguna macanota lejos, nadie nos ve. Y creo que siempre tenemos que tener en cuenta de que el Señor es el que más te ve y el que más se resiente, ¿no? Dijimos que nos promocionaban un Dios que pensaba. Yo siempre decía, había una hermana que me hostigaba mucho cuando yo empecé a conocer más de Dios y yo le decía, caramba, no sabía, sarcásticamente, caramba, no sabía que el Señor tenía secretarias. Eso no me figura en la Biblia, ni en la mía, ni en... Porque me decía, Dios sabe, Dios te dice, Dios, y a eso no le gusta. Entonces como que nos enseñaban que había un Dios castigador, un Dios... Es un Dios de amor. Dios mío. La culpa fue de Javier, que está en el sonido. Es un Dios de amor. No es un Dios castigador. No es un Dios que está esperando que te equivoques. Él está ahí, al lado tuyo. Pero lo que está queriendo es que lo escuches. Si está al lado tuyo y vos no lo escuchás, obvio que te vas a equivocar. Es de taquito que te vas a equivocar. Entonces, si es un Dios de amor, no hay manera que te equivoques si sos guiado por la voz apacible de papá. Amén. Nos enseñaban a cómo opinaba, a cómo se sentía, ¿sí? Humanizábamos un poco. Si bien el Señor se hizo hombre para poder caminar entre los hombres, nosotros lo humanizábamos mucho más, ¿sí? Y ¿sabe qué? La gran noticia que los otros días le contaba una de mis amigas, es la gran noticia que a veces pasamos por encima y por alto. La gran noticia es que Él ya pasó todo en la cruz. Y si Él lo resolvió todo en la cruz, el Señor no está atacando ni con una pandemia, ni con una enfermedad en tu vida, ni con problemas en tu familia porque es malo. Simplemente estamos conviviendo con las consecuencias de hijos o de criaturas que son huérfanas, mejor dicho. Estamos viviendo en un mundo donde hay cristianos que reconocemos al Señor como papá y no somos más huérfanos. Cristianos que creemos tener un papá pero todavía no lo resolvimos. Y personas que sí tienen dones repartidos, porque el Señor lo ha dicho así, que en el mundo se reparten dones, pero que no reconocen al Padre. Y al no reconocerle, al no entenderle, al no tener una relación, nosotros convivimos todos como una gran jungla. Entonces, no es consecuencia de que Dios sea un Dios castigador, es consecuencia del mundo en el que vivimos. Es consecuencia de la gente que nos rodea. Es consecuencia de los ambientes donde nos metemos, que a veces nos equivocamos. Es consecuencia de no cuidar a veces nuestras vidas y no importa. O quizás pienso, así lo voy a entregar al Señor, lo voy a convertir al Señor. Creo que nuestra principal meta tiene que ser primero reconocerle a Él, dejar de ser huérfanos para entender que Él vive en mí y de esa manera el Señor va creciendo. Y sobre todo, lo que pensaba también es que dentro de lo que es la relación con el Señor, a veces nos resuena una palabra muy suspicaz que es vanidad, ¿sí? A veces nos creemos que porque uno sabe más que otro o porque uno tiene más tiempo que otro, y acá no, acá vale todo. Cuando pasó lo de la pandemia, todos valíamos lo mismo.
por más dinero que tengas, por más auto que tengas, o sea, no podías salir y valía todo igual, todos teníamos el mismo costo. Yo sentía eso, que por más que sea presidente, sea embajador, éramos todos iguales. Estábamos todos expuestos a lo mismo y nos encerraron a todos de una manera de película. Entonces, a veces nos estamos sujetando mucho a esta vanidad de decir yo conozco más, yo sé más, yo te puedo enseñar. No, yo te puedo enseñar porque lo pasé, porque lo viví, porque el Señor tuvo un trato conmigo. O yo te puedo contar porque lo experimenté, porque acompañé. Pero a veces lastimamos más con creernos superior que bajarnos un poquito y entender que con el amor se puede todo, así como el Señor lo hizo. Con el amor se puede todo. Si me acompañan en Romanos 8:20, dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias, amén. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, lo repetí lo mismo, la redención de nuestro cuerpo. Y en Eclesiastés 1, si me acompaña también, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, y es todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Acá cuenta un poco de que por más que nos esforcemos, vamos a leerlo rapidito. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué generación va y generación viene? Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura al volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Todo esto que recién relata y las preguntas que se hacen. Me gusta cuando dice que todas las aguas van al mar, y el mar, en otra versión dice, el mar nunca se rebalsa. Es todo un ciclo, ¿no? Y busqué la palabra en el significado de vanidad. En la Biblia el término vanidad dice que aparece muchas veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia, a la necedad y a la mentira, así como la altanería y la arrogancia, y a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. Hay una historia muy linda. Hay un amigo que le digo Narciso porque se vive mirando, pero es así, ¿sí? Me miro, me idolatro y pienso que todo lo bueno de Dios es para mi vida, que el resto del universo no lo merece, ¿sí? Para la teología cristiana, la vanidad hace que el hombre se sienta que no necesita a Dios. Esa es la explicación teológica. Se trata de una especie de autoidolatría. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo, y la vanidad, de hecho, es uno de los pecados capitales. En otra versión dice: orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos.
¿Qué es lo malo de la vanidad? La intolerancia. Sentir que nuestra opinión tiene mayor peso que el resto, que hace que devaluemos lo que los otros tienen para decir y por lo mismo no estamos dispuestos a darle ni siquiera el beneficio de la duda. De allí que una persona que ha caído en el pecado de la vanidad se vuelva tiránica sobre sus propias opiniones. Amén. No sé si lograron entender la relación entre la vanidad y todo lo que anteriormente decía. Pero yo me siento en algunas situaciones en que a veces somos absorbidos por algunas cosas temporales, como decía el pastor los otros días, cosas que nos hacen ruido, cosas que nos suben el ego, cosas, sabiendo que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si lo resumimos, vamos otra vez a lo mismo, entendiendo que lo que pasa en el mundo no es consecuencia de Dios. Dios solo hizo todo por amor. Todo fue resuelto por amor. Lo que pasa en el mundo es parte de la convivencia que tenemos entre personas que han aceptado al Padre, personas que son huérfanas y personas que tienen dones y las que no, que también comparten este mundo con nosotros. ¿Qué velocidad hay que descorrer? Si todo va a volver a su ciclo. Estés o no estés, todo va a volver a su ciclo. El agua, la hierba, como decía recién la palabra. Todo vuelve y todo vuelve. Lo importante acá es, yo le decía los otros días a un amigo, lo importante es la huella que vos dejás, lo que vos le enseñás a los demás. Tengo un amigo que no es cristiano, pero que deja un montón de huellas en un montón de personas. ¿Vieron esos amigos que siempre decimos, le falta ser cristiano? Y no sé, quizás si lo dejamos así, sigue trabajando bien para el Señor. Pero hay dones hermosos repartidos entre los hombres que nos ayudan y colaboran a veces para entender que estamos haciendo las cosas mal nosotros. Y cierro haciendo un resumen de esto, entendiendo que los pecados existen, sí existen, los conocemos, los podemos nombrar, pero siempre remarcamos esto. Hay 3 mandamientos que son importantes, que son los primeros, hay 7 que van para los demás. Siempre la prioridad es el otro, ¿sí? Y reconociendo que papá es mi papá y yo no soy una persona huérfana, yo tengo un derecho adquirido, tengo una herencia, tengo una genética que me hace hija por adopción. Reconozco que todas las direcciones que el Señor tiene para con mi vida son direcciones buenas. Amén. Y en el reconocer también declaro y saco de mi vida todas estas cosas, como decían en la palabra, todas estas cosas que nos hacen ruido, que nos están molestando para que no escuchemos la voz sensible de papá. Buscale la manera que quieras, hacelo de la manera que quieras en el momento del día que quieras. Yo lo hago todo el día. Yo voy hablando todo el día con el Señor porque entiendo que como va conmigo es como, yo lo tomo como mi pasajero, entonces estoy todo el tiempo hablando y aún en mi trabajo, cuando me la veo complicada, enseguida, Señor, que todo sea para tu gloria, porque es así, todo es para la gloria de Dios. Y todos los altibajos que tengamos y todos los obstáculos que tengamos que pasar son para la gloria de Dios. Amén. Reconociendo, ¿sí? Reconociendo y no llenándonos, como decía la palabra, no ser esa carcasa llena de vanidad y vanidad de vanidades, sino que haciendo a un lado todas estas cosas que sabes que no te hacen bien y procurando que las cosas que te hacen ruido no te molesten para tener una comunicación con papá. Reconociendo el Abba Padre, reconociendo que todo es conforme a un propósito y reconociendo obviamente que tengo que dar gracias todo el tiempo. ¿Sí? Siempre es gracias. No lo quiero retar, pero no estamos ya grandes para pedir. Es como los chicos que siguen pidiendo, es como si yo iría a la casa de mi papá y le pediría que me compre cosas. Ya con 42 años no le corresponde a mi papá comprarme cosas. Si bien me correspondería a mí, más que a él, es como que ya pasé una etapa, ¿sí? Estamos en un entendimiento mejor, más fluido, de mayor entendimiento, más libre, como para entender que podemos hablar con papá de una manera libre y sin tapujos, ¿sí? Por eso es bueno que también reconozcamos a los padres terrenales, que también reconozcamos y entendamos que hay que honrarlos
Y entender también que hay un Padre Supremo, que es el que todo lo mira, el que todo lo puede, el que todo nos ayuda, ¿sí? Así que mi mensaje para hoy es este: reconocer que no somos huérfanos, reconocer que hay cosas que nos pueden atrapar, como las vanidades, como las cosas de este mundo, que no nos tenemos que llenar de preocupaciones, ¿sí? Entender que las cosas que suceden son consecuencia para y por, ¿sí? Y todo es conforme a un propósito. Y nada te tiene que hacer ruido, todo te tiene que acompañar a cumplir con el propósito de tu vida en este transcurso. Amén. Les pido que se pongan de pie, así los chicos pueden pasar. Si quieren después lo pueden hacer, volver a repasar los versículos. Eclesiastés 1, Romanos 8, 20 y Jeremías 3, 33, 3, que es el más conocido. Pero realmente piensen esto. Vamos a hablar conforme a este sentimiento, que por lo menos es el que me atrapó a mí, ¿sí? Yo creo que cuando uno se le administra una palabra, como me tocó a mí, uno termina siempre hablando de las cosas por las que transita, pero que ayudan a los demás. Cuando entendemos que, como yo le decía a mi papá, no sé si te voy a disfrutar yo más a vos que vos a mí, estamos entregándonos por completo una redención que decimos: eso, sos vos el dueño, papá. Sos vos el dueño de lo que haces, sos vos el dueño del tiempo que me das, sos vos el dueño de también ayudarme a tomar las decisiones, ¿sí? No echarle la culpa. Tomate un silencio para decir: quiero escucharte, ¿sí? Y cuando lo escuchamos al Señor no nos equivocamos. Podemos desviar un poco la mirada, pero no nos vamos a equivocar. Jamás. Por eso yo soy una ferviente creyente de que todo lo que nos pasa al día a día te va ayudando, aún en la enfermedad, aún en las consecuencias familiares, aún en los problemas que te toquen en la calle, en el trabajo. Todo tenés que ver conforme a un propósito. Si no, no podríamos ni siquiera mirar televisión, que tampoco es muy sano que digamos, pero una película, por ejemplo. Yo a mis hijos siempre les busco el ejemplo práctico en las películas y les digo: bueno, fíjense qué está bien, qué está mal, y dónde en qué parte pueden ver al Señor obrando en la película, qué parte es la que les llamó la atención y que la pueden relacionar con la palabra, porque a veces son dibujitos animados que no tienen nada que ver con la palabra, pero que está bueno, ¿sí? Que ellos relacionen que dentro de todo este mundo también hay cosas buenas, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por entender que no somos personas aisladas, congregándonos en 4 paredes, sino que venimos a congregarnos, Señor, para entender de ti, para reforzar más en tu palabra, para tener una visión más práctica, más tangible de lo que nos querés decir. Enséñanos con lo práctico del día a día a poder entender, Señor, que tu voz apacible es la que acompaña, que tu voz apacible es la que nos da la dirección, Señor. Como tu palabra decía, vanidad de vanidades no las quiero. Y no quiero entender que todo pasa conforme a mí. Que no quiero entender que yo soy la supremacía de lo que hago porque lo hago bien. Porque mi hermano también lo hace bien, Señor, en el área que le toque estar. Porque mi hermana también lo hace bien en el trabajo que le toque administrar, en su matrimonio. A veces, Señor, nos sentimos como mamás, muchas veces inútiles porque no podemos trabajarte para lo que hemos trabajado mucho tiempo, pero entendemos que también es nuestra administración y es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad. Y ya va a llegar el tiempo para volver a la congregación, pero entendemos que también somos administradoras de tu trabajo, criando y disciplinando a nuestros hijos en tu palabra, Señor. En todo tiempo somos útiles. Y lo bueno es entenderlo, entender que sos mi papá, que me vas a dirigir, que te puedo clamar y vos me vas a escuchar, que te puedo clamar y vos sabés lo que me sucede, que mi cuerpo gime, que el Espíritu Santo en mí gime para tener ese
terreno permeable para trabajar, para crecer, Señor. Que mi cuerpo duela cuando necesite de ti, Señor. Si es necesario, Señor, hacerlo sentir en dolor, porque dice que gime, que nuestro cuerpo gime. Necesitamos que este cuerpo experimente más de ti, Señor, porque el mundo nos hace sentir muchas cosas, todas cerradas. Todo lo que es perfecto viene de vos, Señor. Todo lo que es perfecto, lo que está ordenado, la disciplina, todo viene de parte tuya, Señor. Y damos gloria a Dios por cada situación que nos toca vivir. Y damos gloria a Dios por cada cosa que tenemos que pasar, Señor. Porque todo es para tu gloria. Siempre es para tu gloria, Señor. Te llevaste, redimiste todo en la cruz. Y no es simplemente un cuento, es una realidad. Todo lo que estamos pasando ya fue redimido en la cruz. Todo lo que nos toca vivir ya fue redimido en la cruz, Señor. Y lo único que hacemos es trabajar para el mejor jefe y el mejor padre, que sos vos, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a ser fuertes, Señor, porque todo eso está en nosotros. Tu Espíritu nos lo dio, pero este mundo no los quiere apagar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque eso no va a ocurrir, Señor, mientras estemos aferradas a ti y aferrados a ti, Señor. Amén.